Rápido, mamá, mételo por la puerta de servicio, que no te vean. Esa fue la bienvenida de mi hija. No un hola mamacita, no un qué bueno que llegaste. Fue un grito ahogado, con los ojos desorbitados, como si yo fuera una pordiosera. Yo estaba ahí, parada en la entrada de su casona en Coyoacán, con la reja abierta. El sol pegaba fuerte, pero yo sentía un frío de panteón. En mis brazos, comadre, cargaba mi olla más grande, la de peltre, la pesada. Iba llena hasta el borde, llena de mi mole negro, la receta de mi madre, la de mi abuela, 100 años de secretos molidos en ese metate. Era mi regalo para el bautizo de mi nieto, mi orgullo, pero mi hija Ximena no vio el regalo. Vio la vergüenza. A su lado, su suegra, doña Leonor, esa momia apretada en un vestido de lino, se tapó la nariz. Sí, comadre, se tapó la nariz, como si yo oliera a basura. Mamá, por el amor de Dios, me siseó Ximena, empujándome hacia la cocinita de atrás. ¿Qué es ese olor? Huele a mercado, huele a fritanga. Te dije 1000 veces que era catering de Polanco. Van a llegar los amigos de Javier. ¿Me vas a hacer pasar un oso? ¡Muévete! Huele a mercado. Esa explosión, comadre, fue solo la última grieta, la última bofetada en una cara que ya estaba hinchada de aguantar, para entender cómo mi niña, mi Ximena, se convirtió en una extraña a la que le da asco el olor de su propia historia. Tienen que entender todo lo que sacrifiqué por ella. Tienen que estar conmigo en esa cocina 20 años atrás. Híjole, comadre, 20 años. El olor de esa cocina no era de mole, no. Olía a cloro y a miedo. El Hospital General. Mi Ximena, mi niña, tenía 15 años. Se me estaba muriendo. La apendicitis se le había reventado. Peritonitis, dijo el doctor, un hombre viejo con cara de cansancio. Señora, la niña está grave. No tenemos cama en terapia intensiva. Necesita un privado. O se nos va. ¿Un privado? ¿De dónde, Dios mío? Yo limpiaba casas en la del Valle, ganaba para los frijoles, para el uniforme. Pero, ¿un hospital privado? El doctor vio mi cara, mi mandil sucio, mi desesperación. Júntele, señora, me dijo, sin lástima, no más con prisa. Júntele para esta noche. Salí corriendo de ese hospital que olía a muerte. Corrí a mi casa, a mi cuartito, y abrí mi alajero, una cajita de madera que olía a cedro. Estaba vacía, casi, en el fondo, sobre un pedacito de terciopelo rojo, estaba lo único de valor que yo tenía en este mundo. Lo único que mi madre me dejó. Un par de arracadas de filigrana de oro, de esas de Oaxaca, pesadas, tejidas como encaje, eran mi herencia, eran mi linaje. Eran lo único que me conectaba con la mujer que me dio la vida. No lo pensé, las agarré, las besé. Perdóname, mamacita, le dije a mi madre muerta. Perdóname, pero la vida de mi nieta vale más. Corrí al Monte de Piedad. La luz amarilla de ese lugar, el olor a fierro viejo y a esperanza muerta. El valuador, un hombre con cara de aburrido, las agarró sin cuidado. Las pesó. Oro de 10 quilates, dijo. Ya están muy viejas. Le doy 1,500 pesos. 1,500. No alcanzaba. Señor, le supliqué. Y las lágrimas se me salieron. Son de mi madre. Valen más. Mire el tejido. Es oro de Oaxaca. El hombre suspiró, harto de mi dolor. 2,000. Y me estoy arriesgando. Démelos. Salí de ahí corriendo, sin mis aretes, sintiéndome desnuda, como si hubiera vendido un pedazo de mi alma. Pero con ese dinero, y con lo que saqué de la tanda de doña Chela, pagué el depósito. Esa noche, a mi Ximena la operaron. Le salvaron la vida. Y cuando abrió sus ojitos me dijo, «Mami, tengo hambre». ¿Y yo? Yo le lloré en la mano. Le había salvado la vida, con la herencia de mi madre. Y ahora, 20 años después, yo estaba en la cocina de servicio. La cocina de la gata. Mi mole, ese mole que olía a mi abuela, se estaba enfriando en la olla de peltre. El olor se mezclaba con el de los canapés fríos que trajeron del catering. Olían a nada, a cartón. Ahí fue cuando entró ella, doña Leonor, la víbora. Entró con esa sonrisita que no le llegaba a los ojos. Me barrió con la mirada, de mis guaraches limpios, a mi rebozo de Santa María. Se detuvo en mi mandil bordado, el que me regaló mi comadre, y arrugó la nariz.
Guadalupe querida, dijo, y su voz era un veneno dulce. Qué bueno que llegaste. Yo nomás asentí, secándome las manos en el mandil. Oye, fíjate que estamos atoradísimos con los invitados. ¿Por qué no nos ayudas? Agarra esta charola, dijo, señalando unas copas de champaña. Ayúdanos a servir el vino. Anda, que para eso. Eres tan buena. Hizo una pausa. Y luego, me dio el golpe final. Deja la comida de los grandes. A los que saben, sí. ¿A los que saben? Me le quedé viendo. A ella, a esa mujer que en su vida ha tostado un chile, a esa mujer que compra el mole en frasco. Ella, sabía. Quise gritarle. Quise aventarle mi olla de mole en su vestido de lino. Quise gritarle que yo, con mis manos, había comprado la vida de la mujer que ahora era la esposa de su hijo. Pero me tragué el veneno, comadre. Como siempre. Agarré la charola de plata. Me temblaban las manos. Pero ya no de miedo. Era coraje. Salí al jardín. Estaba lleno de gente elegante. Hombres con guayaberas que costaban más que mi renta. Mujeres con sombreros. Todos riendo. Todos viéndome. Y me vieron... Sí. Me vieron a mí. A doña Guadalupe, la madre de la anfitriona, vestida con mi mandil, sirviendo las copas. Vi sus ojos, los ojos de los amigos de Polanco. Me veían con esa lástima que quema. Pobrecita la mamá de Jimena, decían sus ojos. Tan de pueblo. Seguro la tienen aquí. Por caridad. Pasé junto a mi yerno Javier, el arquitecto, el hombre por el que mi hija me despreciaba. Estaba riéndose a carcajadas con su madre, con doña Leonor. Ni me vio. Le ofrecí una copa y me la quitó de la charola sin decir gracias, sin mirarme a la cara, como si yo fuera invisible. Y entonces vi a mi hija, a Jimena. Tenía al bebé en brazos. Al fin, mi nieto. Me acerqué, con la sonrisa más grande que pude, dejando la charola en una mesa. Mijita, qué hermoso está. A ver, dámelo, déjame carg. Ay, no, mamá. Ahorita no, dijo, haciéndose para atrás. Se hizo para atrás, comadre. ¿Pero por qué, mija? Soy su abuela. Es que hueles, me dijo, bajando la voz, como si me contara un secreto sucio. Hueles a mole, hueles a fritanga. Y el niño tiene la piel tan delicada. Ahorita no. Y se dio la vuelta. Me dejó ahí, parada en medio del jardín, con los brazos vacíos, oliendo a mole. Oliendo a mi historia, a mi orgullo. Ya no pude más. El qué dirán me estaba matando. Me regresé a la cocina de servicio. Las lágrimas me picaban, pero no les iba a dar el gusto. Y vi mi olla. Mi mole. Frío. Nadie. En 3 horas de fiesta. Nadie. Ni mi hija. Ni mi yerno. Nadie lo había probado. Fue como si me hubieran escupido en la cara. Me recargué en la pared. Me dolía la cabeza. La humillación se me subió a la nuca como una migraña. Una aspirina, pensé. Necesito una aspirina. O me caigo aquí mismo. Sabía dónde las guardaba Javier. Salí de la cocina, crucé el pasillo de servicio. Nadie me vio. Entré al despacho. El despacho de Javier era oscuro, olía a piel y a dinero. Fui al cajón del escritorio, y mientras buscaba las aspirinas, mi mano tropezó con un folder de cuero, muy elegante. Se cayó al suelo y se abrió. Me agaché a recoger los papeles, y lo vi. Lo primero que vi fue un folleto, un papel brillante, con fotos de viejitos sonriendo, jugando golf. Decía, el ocaso dorado, un retiro de lujo, porque ellos merecen lo mejor. ¿Un asilo? ¿Por qué Javier tenía esto? Y entonces vi los otros papeles. Los que estaban debajo eran fotocopias. Una solicitud, a máquina, del DIF. Una solicitud para declarar a una persona incompetente por senilidad. Y el nombre que estaba escrito en la línea, era el mío. Guadalupe Serrano Bedea, de López. La sangre se me hizo hielo. ¿Senil? Incompetente. ¿Yo? Y entonces, comadre, vi el último papel. El que estaba engrapado a la solicitud del asilo. Era una copia de una escritura vieja, amarillenta, la escritura de un terrenito baldío en Santa María Coyotepec, Oaxaca, la tierra que mi marido muerto me había heredado, el lodazal donde yo crecí, un pedazo de tierra que no valía nada, pero encima de la escritura,
Encima, con la pluma de Javier, había notas. Notas rápidas, con letras de arquitecto. Nuevo resort internacional. Global Resorts entrando. Contacto gobernador OK. Y al final, un número rodeado por un círculo tantas veces que casi rompe el papel. Un número con 6 ceros. Millones. Se me cayó el folleto del asilo. Hice la conexión. El asilo. La solicitud de incompetencia. La tierra de mi madre. Los millones. Hijo de... No me querían mandar al asilo porque merecía lo mejor. Me querían declarar loca. Para robarme. Para quedarse con la tierra de mi abuela. La sangre ya no estaba helada. Empezó a hervir. Agarré esos papeles. La prueba de su infamia. Los apreté en mi puño. Se acabó el bautizo. Se acabó la fiesta. Ya no era Guadalupe, la del mole. Era la dueña. Era la leona. Y se acababan de meter con mis cachorros muertos. Salí de ese despacho. Y ya no me fui por la puerta de servicio. Ay, comadre. Salí de esa cocinita de servicio. Y sentí que salía al matadero. El jardín de mi hija era un insulto de tan verde, en plena Ciudad de México. Cientos de invitados, vestidos de lino, bebiendo de esas copas flacas que costaban más que mi renta de un año. Y yo era la gata. Agarré la charola de plata. Pesaba como un muerto. Me temblaban las manos, pero no por el peso, comadre. Era el coraje. Era la bilis. Empecé a caminar entre la gente elegante. Una copita, les decía yo. Y ellos, ay, ellos me veían, pero no me veían. Me veían como se ve el mueble, como se ve la pared. Me quitaban la copa de la charola sin un gracias. Sin voltearme a ver. Yo era invisible. Una sombra con mandil en la fiesta de mi propio nieto. Busqué a mi hija con la mirada. Ahí estaba, con su vestido caro, riéndose a carcajadas con la víbora, con doña Leonor. Se veían, perfectas. 2 estatuas de mármol. Me acerqué. Tenía que hacerlo. Tenía que ver si mi hija, si mi Ximena, me veía. Y justo cuando me estaba acercando, doña Leonor se tocó la oreja. Se acomodó un arete que brillaba con el sol. Unas perlas. Híjole, unas perlas gordas, blancas, que gritaban, «Soy rica». Ximena se le quedó viendo, con los ojos abiertos de admiración. «Ay, suegra», le dijo, y su voz era miel. «Qué divinas están sus perlas. Qué elegancia, de verdad». ¿Y yo? Comadre, yo me quedé parada, viendo esas perlas. Mi mano áspera de tanto lavar trastes ajenos, se fue solita a mi oreja, al lóbulo vacío, y me toqué la cicatriz. No, no es una cicatriz, es un hoyo que lleva más de 20 años sin oro. Un hoyo que me recuerda todos los días lo que pagué por la vida de la mujer que ahora admiraba unas perlas de tienda, mientras veía a Ximena sonreírle a esa víbora. El jardín desapareció, la música de violines se apagó, y el olor a vino caro se cambió por otro. Un olor que traigo pegado en el alma, el olor a Vaporub, a eucalipto hervido y a miedo. Fue hace 20 años. Mi Ximena tenía 15. No vivíamos en Coyoacán, ¿qué va? Vivíamos en un cuartito de azotea en La Portales. 2 camas, una parrilla y un baño compartido. Era una noche de enero, de esas que calan hasta el tuétano. Y mi niña ardía. No era una gripa. Yo lo supe. Le puse los trapos de agua fría en la frente, y se calentaban en cuanto le tocaban la piel. Y esa tos, ¡ay, Dios mío! Una tos seca, como de perro, que le sacudía el catre. Corrí al dispensario. El doctor, uno ya grande, me dijo la verdad. «Doña Lupe, no le voy a mentir. Es pulmonía, y de la mala. Los chochitos no le van a hacer nada. Necesita la inyección, la importada. Son 3 ampolletas, una cada 24 horas». Y me dio la receta. Cuando vi el nombre del medicamento, sentí que el piso se me abría. Fui a la farmacia de la esquina. «¿Cuánto cuestan?», le pregunté al muchacho. «Son 2.500 pesos por las 3, señora». 2.500 pesos. Comadre, yo ganaba eso en 2 meses. Si bien me iba, era el dinero de la renta de 3 meses. Era la comida de, no sé. Y yo, en mi bolsa del mandil, traía 45 pesos. Regresé al cuarto. El aire frío me pegaba en la cara, pero yo no lo sentía. Solo podía oír la respiración de mi hija. Un silbidito. SSS, SSS.
Entré y fui directo a mi altarcito, a mi Virgencita de Guadalupe, la que me regaló mi madre, con un foquito de Navidad que siempre le dejaba prendido, y me hinqué. Y no recé, comadre. Yo le exigí. Madre mía, le dije, con los dientes apretados, escúchame bien, tú eres madre, tú sabes lo que es esto, no te la vas a llevar, no te la doy. ¿Me oyes? No te la doy. ¿Qué quieres? ¿Qué te doy a cambio? Pídeme. ¿Quieres mis manos? Te las doy. ¿Quieres que me quede ciega? Me quedo. Pero a mi hija no te la llevas, cabrona. Así le hablé, con esa desesperación que solo una madre entiende. Y llorando, con la cara pegada al cemento frío, levanté la vista y vi mi alajero. Una cajita de madera que mi papá me trajo de Oaxaca, que olía a cedro. La abrí. Estaba vacía, casi. En el fondo, sobre un pedazo de terciopelo rojo ya peludo, estaba lo único de valor que yo tenía en este mundo. Lo único que mi madre me dejó antes de morirse. Un par de arracadas de filigrana de oro, de esas de Oaxaca, tejidas como encaje, pesadas, brillaban, eran mi herencia, eran mi pasado, eran mi linaje, eran lo único que me conectaba con la mujer que me dio la vida. No lo pensé. Las agarré. Estaban frías. Las besé. Perdóname, mamacita, le dije a mi madre muerta. Perdóname, pero la vida de mi nieta vale más. Me las metí en la bolsa del mandil, junto a los 45 pesos. Envolví a Ximena en 3 cobijas, la cargué como pude y salí corriendo a la calle. Eran las 6 de la mañana, el Monte de Piedad, la luz amarilla de ese lugar, el olor a fierro viejo y a esperanza muerta. Hice la fila. Cuando me tocó, saqué mis aretes. Mis lágrimas cayeron sobre el mostrador de vidrio. El valuador, un hombre con cara de aburrido, los agarró sin cuidado. Los vio con una lupa, los pesó en una basculita. Oro de 10 quilates, dijo, sin mirarme. Ya están muy viejos. La filigrana está rota aquí. Son de mi madre, le supliqué. Valen mucho. Son mi herencia. Para usted, señora. Para mí, es peso, sacó cuentas. Le doy 2.600 pesos. 2.600. ¿Lo justo? Sí, démelos. Me aventó los billetes y un papel verde. Y se quedó con mis aretes. Y yo sentí. Salí de ahí corriendo a la farmacia. Deme las 3 inyecciones. Esa noche, comadre, yo no me senté. Me quedé de pie junto al catre. Toda la noche, viéndola, rezando, viendo cómo la aguja entraba en su bracito flaco. A las 3 de la mañana, bendito sea Dios. Mi Ximena empezó a sudar. La fiebre se había roto. Abrió sus ojitos, esos ojos grandes que tenía, y me dijo con un hilito de voz: Mami, tengo hambre. Ay, comadre. Yo me caí al suelo, llorando y riéndome al mismo tiempo, y me levanté, y fui a esa misma parrilla, y le preparé el atole de arroz que tanto le gustaba. Ella nunca supo lo que costaron esas medicinas. Nunca supo que su madre se quedó sin herencia. Nunca supo que sus pulmones, estaban hechos de oro de Oaxaca. El ruido de la risa de Ximena me trajo de vuelta. ¡Cling! Sonó una copa. Estaba yo ahí, en el jardín, parada como una estatua, con la charola en la mano. Ximena se estaba riendo. ¡Ay, suegra! ¡Qué elegancia! De verdad, qué porte. Y luego se tocó sus propios aretes, unos chiquitos, de diamantito. Las mías, dijo, y arrugó la nariz. Se ven tan simples. Simples, pensé yo, y sentí que la bilis me subía por la garganta. Tú no tienes aretes simples, mija, me dije por dentro. Tú no tienes aretes, porque tienes pulmones. Tú tienes una vida que se pagó con el alma de tu abuela. Y ni siquiera te acuerdas. En ese momento, una gota de vino de una de las copas tembló y cayó sobre mi mano. Estaba fría, y era roja como la sangre. Apreté el mango de la charola, mis nudillos se pusieron blancos, y seguí caminando. Disculpe, una copita, pero algo adentro de mí se había roto para siempre. Apreté el mango de la charola. Mis nudillos se pusieron blancos. Sentí la gota de vino fría en la piel. Sabía a sal y a rabia, y seguí caminando, comadre. ¿Qué más me quedaba? Servir, ser la invisible, pero por dentro ya no había silencio.
Había un grito que me decía, recuerda, y el recuerdo venía en cadena. No era una humillación sola, era una cadena de desprecios. Esas faltas de respeto que se van acumulando, como la tierra en un jarrón que te va ahogando lento. Vi a mi yerno, Javier, el arquitecto, el elegante. Estaba en una mesa de mármol, hablando de proyectos millonarios, con unos hombres de traje. Yo pasé junto a él con la charola llena de copas vacías. Javier, le dije, en voz baja, con mi voz de suegra respetuosa. Necesito hablar contigo un minuto. Es sobre. Se interrumpió la risa. Me volteó a ver. Con fastidio. Con el puro fastidio, comadre. Ahora no, Grace, me dijo. Sí, me dijo Grace. Nunca me dice Guadalupe. Me dice Grace, como si eso lo hiciera más moderno. Más desarraigado. Estamos en algo importante. ¿No ves? Vete a ver a los niños, ¿sí? Y no estorbes, que el señor García es inversionista. No me dio ni el tiempo de respirar. Se dio la vuelta y siguió riéndose. Pero al minuto, doña Leonor, la víbora, pasó por la misma mesa, y Javier se levantó de un brinco. Madre, le dijo, y le dio un beso en la mejilla, un beso de esos con ruido. Siéntate. ¿Te sirvo más champán? ¿Necesitas algo? ¿Estás cómoda? Yo estaba a 3 metros. Nadie me ofreció ni el banquito de la cocina, ni un vaso de agua. Y a ella, a esa mujer que no puso ni un peso para el bautizo, le daban el trono de honor. Sentí que me quemaba la cara. ¿Qué pensaban los inversionistas? ¿Que yo era la servidumbre antigua? Sí, eso pensaban, y mi hija y mi yerno no movían un dedo para corregirlos. Es más, lo alentaban. Seguí vagando por el jardín. Vi a mis nietos, mis 2 tesoros. Estaban jugando cerca de la alberca. Por fin una luz. Me acerqué a mi nieto mayor, Pedrito, el de 8 años. El que yo cuidé de la cuna. El que yo le enseñé a decir sus primeras palabras en español. Porque Ximena ya solo les habla en inglés para que se hagan bilingües y sean modernos. Mi amor, le dije, y lo abracé fuerte. Abuela, ya se va. ¿Me das un beso? El niño se quedó tieso en mis brazos, y luego me empujó un poquito. Abuela, me dijo, hueles raro, raro. El olor de mi vida, es el mole, mi vida, es la comida que hizo tu abuela para ti. ¿Quieres probar? Está en la cocina de servicio, es la receta secreta de la bisabuela. El niño volteó a ver a su mamá, a Ximena, que se acercaba. No, Pedrito, gritó Ximena, quitándome al niño de las manos con una fuerza que me dolió el alma. Ven acá. Ya te dije que hoy no se come comida de señora. Ya está la mesa de snacks lista. Y el pastel. Mamá, me dijo, y me miró de pies a cabeza. ¿No te ibas ya? Ya se están yendo los invitados. No me dio un abrazo. No me dio un beso. Solo me dio una orden de salida. Me quedé ahí, comadre, en medio del pasto, con la mano estirada, vacía. La mano que le había comprado la vida a ella. La mano que había pagado la entrada de esa misma casa. Y ese fue otro recuerdo que vino. Doloroso. La entrada de su casa. Hace 5 años. Sympathy Building Flashback. La entrada de la casa. Mi hija y Javier. Jóvenes, ilusionados, pero sin dinero. Mamá, me dijo Ximena ese día llorando. No podemos juntar el enganche para la casa. El banco nos pide $20,000. Nos vamos a quedar rentando de por vida. Yo no tenía $20,000. Tenía $20,000 ahorrados, que son casi 400,000 pesos mexicanos. Ahorrados de mis tandas, de mis trabajos de costura, de mis ahorros de toda la vida. Eran el dinero que yo había guardado para mi vejez, para mis medicinas, para no ser una carga. Y ese día, comadre, saqué mi libreta de banco. La libreta que olía a naftalina. Fui a la sucursal del Bancomer y lo saqué. Todo. Le di el cheque a Javier. Lo recuerdo como si fuera ayer. Su cara de sorpresa, su sonrisa. Gracias, Grace. Esto nos salva la vida. Nunca te lo vamos a olvidar. Eres un ángel. Ximena me abrazó, y fue un abrazo tan sincero, tan apretado. Mamá, eres la mejor. Ahora sí, vamos a tener espacio para los niños. Vas a tener tu propio cuarto de visitas. El cuarto de visitas. ¡Qué burla! Desde que se mudaron, ese cuarto de visitas se convirtió en el cuarto de la bodega. Y yo, si me quedaba, dormía en el sofá. ¿Y el dinero? Lo recibían como si fuera su derecho. Y no se acababa ahí, comadre.
La cadena de resentimiento seguía y seguía. Hace 2 años, Javier se quedó sin trabajo. Mamá, ¿nos puedes apoyar con 5,000 pesos al mes? Es temporal en lo que encuentro algo. Lo prometo. Lo vemos como un préstamo. Claro que se los di. Por 6 meses. Cuando Javier encontró trabajo, ¿crees que me lo dejó de pedir? ¿Qué va? Simplemente dejaron de hablar del tema, y yo, la tonta, seguía haciendo la transferencia. El silencio era su nueva forma de exigencia. Una vez, intenté recuperar mi dignidad. Fue en Navidad, hace 1 año. Les llevé mis tamales de mole poblano, los más difíciles. 2 días enteros de trabajo, comadre, envueltos en su hoja de plátano, calientitos. Mamá, qué lindos. Pero no trajeras tanto, me dijo Ximena, sin probarlos. Ya tenemos la cena lista, es un menú. Fusión. Los vamos a dejar para el recalentado. ¿El recalentado? Mis tamales de mole, mi esfuerzo, mi cariño, al recalentado, pero el golpe más duro, el que me dejó sin aire, vino hace apenas 2 meses. Me enfermé. Una gripa de esas que te tiran a la lona. No me podía levantar de mi cama en la Portales. Tenía fiebre. Llamé a Ximena, con la voz rota. Mija, me siento muy mal. No he comido en 2 días. ¿Podrías traerme un caldito de pollo? O por lo menos, pasar a ver si sigo viva. Hubo un silencio. Largo. ¡Ay! Mamá Guadalupe, me contestó, y su voz estaba fría, como agua de refri. ¡Qué dramática eres! No es para tanto, es una gripa. Javier está en un proyecto importantísimo, y yo estoy en doble turno en el hospital. Llama a doña Lucha, tu vecina, ¿no? Ya no eres una niña, mamá. Tienes que aprender a cuidarte sola. Y colgó. Colgó, comadre. Y fue doña Lucha, la vecina oaxaqueña que apenas conozco, la que vino con su caldo de pollo, su té de limón y sus buenos deseos. Una extraña me dio más cariño que mi propia hija. 2 semanas después, cuando me recuperé y fui a visitarlos, ¿crees que alguien me preguntó, ¿cómo te sientes, mamá? Nadie. Ni una palabra. Y ahora, aquí estoy, en el jardín, viendo la factura de su casa, que yo pagué, viendo a mi yerno, que yo mantuve, viendo a mi hija, que yo salvé, y a mí ni un vaso de agua, solo un boleto de salida, pero eso se acabó. Se acabó la Grace, se acabó la tonta, se acabó la mártir. Ahora la dueña de esa tierra en Oaxaca soy yo. Y no me van a robar, me van a suplicar, porque yo, doña Guadalupe, me acabo de enterar de lo que valen mis raíces. Y ellos lo van a perder todo. Agarré la charola de plata, la dejé caer con un golpe seco sobre la mesa de mármol. El ruido fue fuerte. Todos voltearon, pero yo ya no estaba ahí. Ya estaba en mi casa, preparando la bomba. Agarré la charola de plata, la dejé caer con un golpe seco sobre la mesa de mármol. Cataplum. El ruido fue un cañonazo en ese silencio hipócrita. Todos voltearon a verme, pero yo ya no estaba ahí. Ya estaba en mi casa, preparando la bomba. Llegué a la Portales. La llave temblaba en mi mano. Abrí la puerta de mi casa, esa casa humilde, con olor a café y aguardado, y fue como entrar a un refugio después de una tormenta. Me quité el mandil, sentía el cuerpo pesado, lleno de morados invisibles, y me acordé de mi abuela Juana, la de Oaxaca. Ella siempre me decía, mijita, la dignidad no se hereda, se defiende. Y el que se ríe de ti, te tiene envidia. No lo olvides. Me senté en la orilla de mi cama, con los papeles de Javier arrugados en mi puño. Los abrí. Tenía que verlos de nuevo. Tenía que estar segura de que mi hija y mi yerno eran tan infames como parecían. Los folletos. El ocaso dorado. Letras doradas. Albercas. Jardines impecables. Un retiro de lujo, decía, porque ellos merecen lo mejor. ¡Ja! El mejor lugar para deshacerse de la vieja. El mejor lugar para que yo no estorbara. Pero debajo de ese papel bonito estaba el veneno. La solicitud de incompetencia por senilidad. Ahí estaba mi nombre, tecleado en la computadora de Javier. Guadalupe Serrano Veda, de López. La firma falsificada. Cínicos. Querían convencerme de que estaba loca, de que ya no podía valerme por mí misma. Querían declararme una carga. La carga que, irónicamente, había pagado por la vida que ahora ellos disfrutaban.
El dolor, comadre, ya no era solo de humillación. Era el dolor de la traición a la sangre. Pero había algo más. La guillotina con la que me querían cortar la cabeza, la escritura del terreno, la copia de ese papel viejo que yo tenía guardado en la caja fuerte. Santa María Coyotepec, Oaxaca. Yo siempre lo vi como un estorbo. Mi marido, que en paz descanse, me lo dejó. Un terrenito, me dijo. Es tuyo. No vale mucho, pero es tuyo. Siempre lo vi como un lodazal, 30 años sin tocarlo. Y encima, las notas de Javier, sus cálculos, nuevo resort internacional, Global Resorts entrando. Mis ojos se nublaron, pero no de lágrimas, de rabia. Javier, ese zángano, ese yerno que yo acepté como un hijo, había estado investigando en secreto. Él, el arquitecto, sabía que esa tierra, mi linaje, estaba en la ruta de un proyecto turístico gigantesco. Él sabía que la tierra que Ximena despreciaba, el lodo que me avergonzaba, valía más que su casa en Coyoacán. Y por eso, me quería internar. No querían que yo descansara. Querían que yo firmara esos papeles, declarándome senil, para que ellos pudieran vender la propiedad sin que yo me enterara. Querían meterme en el ocaso dorado y quedarse con el oro. Ratas de 2 patas. Me levanté de la cama. Ya no sentía el cansancio. Sentía una fuerza, una rabia tan antigua como mi tierra. Una rabia que solo una madre traicionada puede sentir. Internal monologue. Con que quieren verme loca, ¿verdad? ¿Creen que soy una viejita tonta que se confunde con las recetas? Me dejaron sola con fiebre. Me humillaron en mi propia cara. Me quitaron el puesto en mi propia cocina. ¿Y por qué? No fue por amor a Ximena. No fue por preocupación. Fue por este pedazo de tierra. Me llamaste carga, Ximena. Me dijiste que olía a mercado. Pero este lodo que te da asco es la única razón por la que tu marido te sigue queriendo. Es la única razón por la que te aguantan esos amigos de Polanco. Pues se acabó. Fui a mi closet. Ahí, en el fondo, en una caja de cartón sellada con cinta adhesiva, estaba mi pasado, mi caja de secretos. No solo estaba la escritura del terreno, había una libreta de ahorro que mi tía abuela Lucila me había dejado al morir, una herencia discreta, sin ruido. Yo la había invertido en unos bonos. La dejé crecer por años, sin tocarla, viviendo con mi pensión modesta, creyendo que algún día, si me enfermaba, ahí estaría mi colchón. Revisé la libreta. La cifra era obscena. Era más de lo que Javier y Ximena soñarían ganar en 10 años. Y todo ese tiempo, a todo ese tiempo que les di mi dinero, mi amor, mi tiempo, todo ese tiempo que Javier me hizo el feo, sabiendo que yo era la única que lo mantenía a flote. La rabia me cegó. Agarré mi teléfono viejo, de teclas, que Ximena me había regalado diciendo que era lo suficientemente simple para ti, mamá. Marqué el número que Javier había escrito a mano en el folleto del resort. El número del inversionista. Me contestó una secretaria, con voz de aeropuerto. Global Resorts. ¿En qué le podemos ayudar? Dígale a su jefe, el señor Thompson. Dije, y mi voz era firme. Ya no temblaba. Era la voz de mi abuela, la voz de una dueña. Dígale que le llama Guadalupe Serrano, la única dueña de la tierra en Santa María Coyotepec, y dígale que él no va a negociar con un arquitecto sin un quinto, va a negociar con la patrona. Colgué. El silencio en mi casa era ensordecedor. Miré los papeles. El ocaso dorado. Retiro de lujo. Me reí. Pero no de alegría, de justicia. Señores, susurré al papel, señores Javier y Ximena, se van a quedar sin madre, sin casa y sin herencia. Se van a quedar solos y van a extrañar tanto el olor a mole. Era hora de actuar. Y mi primer paso no era el banco, era la notaría. El testamento de Guadalupe se acababa de escribir y no tenía sus nombres. El linaje se había roto y con él la ayuda. Y el testamento de Guadalupe se acababa de escribir y no tenía sus nombres. El linaje se había roto y con él la ayuda. Pero antes de que yo me fuera a la notaría, comadre, necesitaba que ellos supieran. Necesitaba que vieran la cara de su propia infamia. Agarré mi teléfono viejo. Llamé a Ximena. Bueno, mamá, me contestó, con esa voz de fastidio de siempre. ¿Ya llegaste a tu casa? Te dije que hoy no pod. Vienen a verme. La interrumpí. Mi voz era plana, sin emoción, lo cual, para mí,
Era lo más aterrador que podían oír. Tú y Javier. Ahora. Hubo un silencio. Un silencio largo, de esos que huelen a culpa. Mamá, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Estamos muy ocupados. Es el after del bautizo, Telo. Vienen. O llamo a Javier a su celular y le pregunto por el ocaso dorado. El aliento se le fue por el teléfono. Pude oír el siseo del aire. Mamá, ¿de qué estás hablando? 15 minutos, Ximena. O te juro por la cruz que hago una visita a ese arquitecto inversionista tuyo. Colgué. Y me senté en mi sillón, mi viejo sillón de terciopelo verde, que ya está despintado, pero que me abrazaba mejor que mi hija. Puse los papeles, los folletos y la escritura del terreno, sobre mi mesa de centro, como una ofrenda, la ofrenda de su propia traición. No pasaron ni 10 minutos, llegaron como balas. Oí el rechinido de la llanta del Mercedes de Javier. Oí los tacones de Ximena corriendo. Entraron a mi casa sin tocar, sin pedir permiso. «Mamá», gritó Ximena, con los ojos llenos de miedo, no de preocupación. «¿Qué te pasa? ¿Qué tonterías le dijiste a la secretaria de Javier? ¿De dónde sacaste eso?» Javier estaba detrás de ella, pálido, con el traje arrugado. «Grace, por favor, cálmate», dijo Javier, acercándose a mí con esa voz condescendiente, de hombre que consuela a una anciana senil. «Estás confundiendo las cosas, mi vida. Si viste esos folletos, son de unos proyectos que...» Yo levanté una mano, un simple gesto, y se callaron los dos. Se quedaron quietos, como niños regañados. «Siéntense», les ordené. No fue una petición, fue una orden. Se sentaron. En mi sala humilde, frente a mí, vi los papeles, dije, y recogí la solicitud de incompetencia. La agité frente a sus narices. Vi la solicitud, vi mi nombre, y vi que querían meterme en el ocaso dorado. Ximena empezó a llorar, un llanto seco, sin lágrimas, de puro coraje. «Pero mamá, es por tu bien», gritó. «Te lo juro, ya no puedes estar sola. Te enfermas, te caes, no te acuerdas de las recetas. Es para que tengas calidad de vida». «¿Calidad de vida, Ximena?», le pregunté. «Tu calidad de vida la pagué yo vendiendo las arracadas de mi madre. Y la mía te dio igual el día que te dio asco traerme un caldo de pollo». Javier tomó el control. El villano, siempre racional. «Grace, esto es absurdo. Queremos cuidarte, sí, pero también es cierto que ya no podemos solos. Tenemos una vida, tenemos compromisos. El terreno de Oaxaca, sí, lo estaba investigando. Pero es tierra baldía. Si logramos hacer algo, es un negocio familiar. No lo veas como una traición». Agarré la escritura, el papel amarillo y viejo. Lo levanté. «Tierra baldía, ¿verdad, Javier? ¿Lodo que no vale nada? ¿Por qué entonces pusiste estas notas?» Le aventé el papel. El papel cayó en el regazo de Ximena. Ella lo agarró, y sus ojos se abrieron como platos. Vio el círculo, vio el número, vio la palabra «Milones». «¿Lo ves, Ximena?», le pregunté, y mi voz era un látigo. «Tu yerno no quería mi vida, quería mi muerte civil para robarme tu herencia». Ximena volteó a ver a Javier. La traición del marido era un golpe más fuerte que la de la madre. Javier se puso morado. «Mamá, espera, no es lo que piensas. El proyecto es real, sí, pero íbamos a repartir. Solo queríamos asegurarnos de que no lo fueras a vender por cacahuates, ¿entiendes? Tú no sabes de negocios». «¿No sé de negocios, Javier? ¿Quién te dio el enganche de tu casa? ¿Quién te mantuvo a ti y a tu mujer por 6 meses? ¿Quién paga el colegio de mis nietos? Yo sé de negocios. El negocio de mi vida fue mantenerte a ti, por amor, y tú me pagaste con una celda». Me levanté. Me puse de pie frente a ellos. Sentí mis 74 años, pero también sentí la fuerza de mi abuela. ¿Querían mi tierra? ¿La tierra que me daba vergüenza? ¿El lodo que te da asco? Ximena, vale oro. Y yo lo sabía, por eso nunca lo vendí. Ximena por fin se quebró. Se puso de rodillas, con la cara bañada en lágrimas de verdad. «Mamá, perdóname. Sollozó. Soy una estúpida. Me dejé llevar por él, por la ambición. Te juro que yo te amo. No me abandones, por favor. Yo no quiero que vayas a ningún asilo». Ella me miraba con la desesperación de quien se ve al borde de un precipicio. Y es que lo estaba. Ella acababa de darse cuenta. «No, hija», le dije, y mi voz era un adiós. «Yo no voy a ir a un asilo. Ya no soy la carga que querían meter en el ocaso dorado.
Agarré mi rebozo de la silla, me lo puse con dignidad y abrí la puerta. Yo me voy a mi propio resort. Me voy a la tierra que me diste por muerta. Y no voy a negociar con Javier. Yo negocio con los dueños del dinero, los que vienen a mi tierra, porque hoy, aquí y ahora, yo no soy tu madre, soy la dueña del terreno. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Ximena gritó mi nombre. Javier intentó agarrarme el brazo. Grace, espera, podemos hablar, podemos firmar un acuerdo de porcentaje, cualquier cosa. Llegas tarde, Javier, le dije, sin voltear a verlo. La junta con el inversionista ya está agendada. Y no es contigo, es conmigo, y será en la notaría, pero no para que yo firme, sino para que yo firme mi testamento. Y les aviso una cosa a los dos, sus nombres ya no están en él. Cerré la puerta de mi casa, mi humilde casa, con suavidad, y los dejé adentro, con la verdad, el miedo y la factura de su propia traición. El dolor seguía ahí, pero estaba mezclado con la dulce miel de la justicia. Y esa, comadre, sabe a gloria. Cerré la puerta de mi casa, mi humilde casa, con suavidad, y los dejé adentro, con la verdad, el miedo y la factura de su propia traición. Me recargué en la puerta, comadre, y sentí que me iba a desmayar. La adrenalina se me escurrió por los pies y me dejó temblando. Había gritado, había confrontado, había dicho la verdad. Me arrastré hasta mi cocina. La mesa estaba sucia, con las tazas de café de la mañana, y ahí estaba, la olla de peltre, la olla que cargué con orgullo, la olla llena del mole negro, el mole, mi corazón, mi vida, mi linaje, frío, duro, lo levanté, pesaba. Y de repente, ese peso no era comida, era el peso de mis 74 años de aguantar, el peso de cada mamá no estorbes, el peso de cada arracada de oro que vendí. Lo acerqué a mi nariz. Ya no olía a especias tostadas, olía a desprecio, olía a la vergüenza que sentí cuando doña Leonor se tapó la nariz, olía a las manos vacías de mi nieto cuando Ximena se lo quitó, se pudrió. No por el calor, comadre, se pudrió por la falta de amor. No, Guadalupe, me dije, y mi voz era un susurro roto. Esto no, este mole no va al recalentado. Fui al fregadero, y con la rabia más honda y más limpia que he sentido en mi vida, abrí la llave del agua caliente y agarré la olla. La volteé, y vi cómo mi mole, ese tesoro oscuro, se iba por el desagüe. Se fue toda la canela que molí, se fue el chocolate amargo, se fueron los chiles mulatos y pasillas que yo misma tosté en mi comal. Se fue el corazón. El agua caliente se lo llevó todo, se llevó mi esfuerzo, se llevó mi sazón. Lloré, comadre. Lloré por el mole. Lloré por mi madre, que me enseñó la receta. Lloré porque mi hija había hecho que yo tirara mi propia historia al caño. Fue un llanto seco, sin consuelo, pero mientras veía el desagüe, algo pasó. Cuando la olla quedó limpia, la cocina quedó limpia, y mi alma también. El mole era mi símbolo de sumisión, era mi ofrenda, era mi manera de decir, mírenme, sigo siendo útil, todavía los quiero, sigan comiendo de mí. Y al tirarlo, rompí la cadena. Internal monologue. El despertar. Se acabó la martirio, Guadalupe. Ellos querían que fueras la viejita que se queda en el sofá, esperando las migajas, la que huele a fritanga y a pasado, la que es fácil de ignorar. No. Tú no eres el mole que se pudre. Tú eres el fuego del comal. ¿Quieren que me vaya a un asilo? ¿Que me quede sin nada? ¡Ja! Se les olvida que el asilo lo pagué yo. Se les olvida que el dinero que desprecian es el que me da la libertad. Ximena, Javier, van a ver qué pasa cuando la que huele a mercado resulta ser la dueña del resort. Van a ver qué pasa cuando la que no sabe de negocios les arrebata hasta el aliento. Ya no les debo nada. Mi deber se pagó con las arracadas. Mi amor se pagó con el mole tirado. Mi paciencia se acabó con la solicitud de incompetencia. Fui a mi cuarto. Me quité mi ropa de vieja. No más mandil. No más rebozo. Abrí mi closet y saqué la ropa que no uso. La guardada. Un traje sastre gris, sencillo pero elegante, que me compré para la graduación de Ximena y nunca volví a usar. Fui al teléfono. El mismo que Ximena me despreció por ser viejo. Llamé a don Fernando, el notario, un hombre serio que había llevado mis papeles de herencia por años. Don Fernando, buenas noches. Soy Guadalupe Serrano. Necesito una junta urgente.
Mañana por la mañana, quiero cambiar mi testamento. Todo. El notario, sorprendido, me preguntó: ¿Todo, señora? ¿Y su hija y su yerno? Don Fernando, le dije con una voz firme que no se inmutó. Mi hija y mi yerno acaban de perder su herencia. Le voy a explicar a quién irá mi fortuna. Será a la gente que sabe apreciar el valor de una madre, aunque no sea la suya. Colgué. Luego, agarré mi vieja laptop. La prendí. Le costó un poco, pero funcionó. Abrí el internet. Y lo primero que hice no fue revisar el banco. Fue buscar un boleto de avión, un boleto para Oaxaca, Santa María Coyotepec, mi tierra, la tierra de mi marido, la tierra que Javier, el cínico, quería vender. Ya no era el lodazal inútil, era mi trono. Si me quieren buscar, Ximena, me dije al reflejo en la ventana, y me veía fuerte, comadre. Me veía como una leona. Si me quieren buscar, tendrán que ensuciarse los zapatos en el lodo que tanto desprecias. Y te aseguro que para cuando lleguen, ese lodo ya tendrá dueña. La noche cayó sobre la Portales. Una noche tranquila, sin ruidos de fiesta, sin champán, sin llanto. Solo yo, y mi olla limpia, lista para empezar a cocinar. La venganza. La noche cayó sobre la Portales. Una noche tranquila, sin ruidos de fiesta, sin champán, sin llanto. Solo yo, y mi olla limpia, lista para empezar a cocinar. La venganza. Fueron 2 días, comadre. 2 días de puro papeleo. Yo no dormí. Fui al notario, don Fernando. Le enseñé las pruebas. El notario, un hombre serio, solo me dijo: Señora Guadalupe, su hija y su yerno acaban de cometer un crimen contra su propia madre. Cambié el testamento. Puse mi casa, el dinero, todo, en un fideicomiso para mis nietos, pero con una cláusula: solo si mantenían contacto genuino conmigo. A Ximena y a Javier les dejé lo que me dejaron a mí. Nada. Luego fui al banco, cancelé las transferencias automáticas. Esos 5,000 pesos mensuales que les enviaba y que ellos recibían como si yo fuera un cajero automático, se acabaron. El dinero regresó a mi cuenta. Y después, la llamada. La llamada al inversionista. Sí, señor Thompson, le dije en mi español. Soy Guadalupe Serrano, la dueña. No mi yerno. Él no tiene ni una pluma. La tierra es mía, y la quiero ver en persona. Quiero la junta, y quiero que mi hija y mi yerno estén ahí, para que vean quién es la patrona. El día de la junta, comadre, me vestí con el traje sastre gris, el de la graduación de Ximena. Me puse mi rebozo de Santa María, el que me regaló mi abuela, y que no huele a nada más que a historia. Me recogí el pelo en un chongo alto, sin adornos. Quería verme como lo que era, una mujer seria. Llegué a la notaría del centro, un lugar con olor a café viejo y a documentos importantes. Ya estaban ahí, Ximena y Javier. Estaban sentados, nerviosos, en las sillas de cuero. Ximena se levantó de un salto cuando me vio. Intentó abrazarme. Mamá, qué bueno que viniste. Perdónanos. Ya hablamos con Javier. Vamos a repartir el dinero, te lo juro. Vas a tener tu porcentaje. Me agarró las manos con una desesperación que no me conmovió. Siéntate, Ximena, le dije. Mi voz era tranquila, pero cortante. No vine a que me abraces. Vine a una junta de negocios. Javier se acercó a mí con una sonrisa falsa, de esas que dan asco. Grace, qué gusto verte. Qué gusto que entraste en razón. Mira, ya arreglamos el papeleo. Vamos a firmar un acuerdo de asociación. Mira, aquí está, 30% para ti. Eso es más que justo. Nos estás dando la tierra, y nosotros ponemos la inversión y el conocimiento. Solo tienes que... Me extendió un folder, con el lápiz listo. El mismo gesto. La misma trampa. Tomo asiento, Javier, le dije, sin tocar el folder. Pero no voy a firmar tu papel. Justo en ese momento, la puerta se abrió, y entraron 2 hombres, uno alto, americano, con un traje de diseño. El otro, el licenciado Morales, un abogado que yo había contratado y que olía a dinero y a poder. Les presento, dije, con mi mano señalando a los recién llegados, a mi equipo legal y de negocios. Ximena y Javier se quedaron tiesos. El color se les fue de la cara, el miedo les corría por la garganta. El americano se acercó a mí y me extendió la mano. Mrs. Guadalupe Serrano, dijo en un inglés elegante, y yo le contesté en un español firme. Señor Thompson, bienvenido.
Un placer hacer negocios con usted. The reveal, the payback. El licenciado Morales, mi abogado, tomó la palabra. Señora Ximena, señor Javier, la señora Guadalupe les pidió estar aquí hoy para que entiendan la situación legal de la propiedad en Santa María Coyotepec. Javier tartamudeó. Licenciado, con todo respeto, el acuerdo es entre Grace y yo. Nosotros ponemos el proyecto, ella pone la tierra, señor Javier. Lo interrumpió el licenciado Morales, sonriendo con malicia. Y la tierra es el 100% de la inversión inicial. El señor Thompson, aquí presente, no es solo un inversionista. Es el representante de Global Resorts. Ellos no quieren un acuerdo de porcentaje con usted, señor. Quieren a la dueña total de la propiedad. El señor Thompson, el americano, asintió. Hemos estado negociando directamente con Mrs. Serrano. Ella no solo tiene la propiedad, sino que tiene las conexiones culturales con la comunidad para hacer que el resort funcione. Hizo una pausa y me miró con respeto. Ella es la socia mayoritaria y la dueña de la tierra. Nosotros, mi compañía, somos los operadores. Ximena soltó un grito ahogado. No, mamá, pero si tú no sabes de esto, tú no sabes de hotelería, pero sé de moles, Ximena, le contesté, con una sonrisa que me quemó la boca. Sé de raíces, y sé quién vale y quién no. El señor Thompson acaba de aceptar mi propuesta. No solo vamos a construir el resort, vamos a construir un centro cultural, un centro de cocina tradicional oaxaqueña. Y yo voy a ser la directora. Tu madre, hija, le dijo el licenciado Morales a Ximena. Acaba de firmar un contrato que la convierte en una mujer multimillonaria. Ella no te necesita. De hecho, legalmente, tú y tu esposo son responsables de la deuda de $20,000 que la señora les prestó para el enganche de su casa. Deuda que, por cierto, ya no es un regalo, es un pagaré que vence en 30 días. Javier cayó de nuevo en la silla. Estaba destrozado. Había perdido los millones de su vida y ahora debía el techo de su casa. Grace, gimió. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Te juro que te vamos a cuidar. Vamos a cancelar todo lo del asilo, lo juro. Llegas tarde, Javier, le dije. Me levanté. No los toqué. No los miré. El ocaso dorado ya no es mi destino. Es mi broma. Pero el verdadero fin de este cuento, Javier, es que ese terreno que tanto despreciaste, el lodo que no valía nada, ahora es mi trono. Y la persona que más te desprecia, la viejita que te servía el café en un mandil, es la patrona. Agarré mi bolso. Le di la mano a mi abogado y al señor Thompson. Vámonos, licenciado. Tenemos un resort que construir y yo tengo una nueva vida que empezar. Caminé hacia la puerta. Ximena me gritó. Un grito desesperado, no de hija, sino de deudora. Mamá, espera, no me dejes. Javier se va a ir. Nos vamos a quedar sin casa, te lo ruego. Abrí la puerta. Ximena, le dije, sin voltear. En esta vida hay que saber de qué pie cojeas, y tú cojeas de la codicia. Tienes 30 días para saldar tus cuentas, y si te quedas sin casa, no te preocupes. Estoy segura de que doña Leonor, la de las perlas, estará feliz de darte asilo. Y salí de esa notaría con la cabeza en alto. Sentía el oro de Oaxaca en mis venas. Sentía la justicia de mi madre. Y esa, comadre, es la herencia que vale. Caminé hacia la puerta. Ximena me gritó, un grito desesperado, no de hija, sino de deudora. Mamá, espera, no me dejes. Javier se va a ir. Nos vamos a quedar sin casa. Te lo ruego. Abrí la puerta. Ximena, le dije, sin voltear. En esta vida hay que saber de qué pie cojeas. Y tú cojeas de la codicia. Tienes 30 días para saldar tus cuentas. Y si te quedas sin casa, no te preocupes. Estoy segura de que doña Leonor, la de las perlas, estará feliz de darte asilo. Y salí de esa notaría con la cabeza en alto. Sentía el oro de Oaxaca en mis venas. Sentía la justicia de mi madre. Y esa comadre sabe a gloria. El aire fresco del centro me pegó en la cara. Me sentí ligera. Era la primera vez en años que el peso de mi hija y de mi yerno no estaba sobre mis hombros. Eran libres para caer. Y yo, libre para volar. El señor Thompson me estaba esperando afuera, con una camioneta negra. Me abrió la puerta, un hombre de su nivel, abriéndole la puerta a doña Guadalupe, la de la Portales. Mrs. Serrano, me dijo, vámonos a comer. Tenemos mucho que planear.
Su visión para el centro cultural es brillante. Los turistas modernos quieren autenticidad, no canapés fríos. Autenticidad. Justo lo que mi hija despreció. Nos fuimos a un restaurante elegante, de esos donde los meseros parecen modelos. Me senté, comadre, en la silla más cómoda, y pedí un plato de mole, pero no el mío, un mole de la región, para probar, para celebrar mi victoria. Mientras comía, con esa tranquilidad de quien ya hizo lo correcto, mi abogado, el licenciado Morales, me explicó el panorama. Señora Guadalupe, lo que usted hizo hoy es una obra de arte legal. Ellos la querían declarar senil para robarle la tierra, ¿verdad? Pues usted usó esa misma tierra para demostrar su competencia y su genio. ¿Y qué va a pasar con Ximena y Javier?, pregunté. Y juro, comadre, que no era por maldad. Era por simple curiosidad de arquitecto. El pagaré de $20,000 para la casa. Es vinculante. Tienen 30 días. Y si no pagan, la casa se va a remate. Pero eso no es lo peor para ellos, señora. Ah, ¿no? ¿Qué es lo peor? El prestigio. El señor Thompson es un hombre de palabra en este negocio. Y ya le explicó a su yerno, Javier, que su compañía no trabajará con un arquitecto que planea robar a su madre. Su yerno está vetado. Su carrera de arquitecto de proyectos millonarios se acabó antes de empezar. Va a tener que regresar a hacer planos de bodegas, y a su hija, la Ximena, su suegra, doña Leonor, le va a dar la espalda, porque en su mundo el peor escándalo no es la pobreza, sino la traición familiar que termina en deudas. El qué dirán los va a comer vivos. Me reí. Una risa suave, de esas que no se oyen, una risa de satisfacción. Justicia poética, murmuré. El lodo que me querían quitar es el mismo que los va a hundir. The fallout, consecuencias. El desplome. Al día siguiente, comadre, mi teléfono empezó a sonar. No era Ximena. Eran mis comadres de la Portales. Guadalupe, ¿viste el Facebook de Ximena? Está deshecha. Puso una foto de la casa con un letrero. Vendemos, urgente. Y el Javier, me dijo otra, fue a la notaría a suplicar, diciendo que usted estaba confundida. Pero el notario le dijo que usted es la persona más cuerda que ha conocido en años. Le cerraron la puerta en las narices. Y luego vino lo de doña Leonor. La víbora de las perlas. Ximena la llamó, llorando, pidiendo ayuda. Suegra, por favor. Mamá nos dejó sin casa. Dile a Javier que te ayude a pagar. Y doña Leonor, esa bruja, la rechazó. Pero no con enojo, con disgusto. Querida Ximena, le dijo con esa voz de cascabel que tenía. Tú sabes que en nuestra familia el honor es lo primero. Y robar a una madre es una bajeza. Además, tu madre no es ninguna tonta, es una multimillonaria. Si la hubieras tratado bien, vivirías como una reina. No puedo apoyar la codicia y la mala fe. Es una pena. Pero tu madre tiene razón. Te tienes que ir a tu asilo. Y ese asilo no seré yo. ¡Pum! El golpe social. El que más le duele a mi hija. Se quedó sin madre rica y sin suegra rica. Sola, en su casa de remate. Yo, mientras tanto, estaba haciendo maletas. Pero antes de irme a Oaxaca, hice una última parada. Fui a la casa de mi nieto. La casa que yo pagué. Ximena me abrió la puerta. Estaba pálida, con los ojos hinchados y el pelo enmarañado. Olía a desesperación. Mamá. Su voz era un hilo. No dije nada. Entré. Busqué a mi nieto, Pedrito, que estaba jugando en el patio. Me agaché a su altura. Mi amor, le dije, y le puse la mano en la mejilla. La abuela se va a trabajar, a un lugar muy bonito. Pero quiero que sepas algo. Saqué de mi bolso un pequeño paquete. No era de oro, era la receta del mole escrita por mi abuela, con todos los secretos. Esto es tu herencia, mi vida, le dije. No es el dinero, es el sazón, el respeto por tus raíces. Cuando seas grande, si quieres venir a verme, si quieres saber quién es tu abuela, me vas a buscar a Oaxaca, en el Centro Cultural de Santa María. Ahí voy a estar, se lo di. El niño, confundido, lo apretó contra su pecho. Ximena, detrás de mí, lloraba en silencio. La herencia, le dije a Ximena, sin voltear. Se la doy a él, no a la ingrata que me quiso meter a un asilo. Él tendrá su dinero cuando cumpla 25, si me busca por amor, no por conveniencia. Salí de esa casa. Y esa tarde abordé un avión. No a un lugar de lujo. Abordé un avión a Oaxaca. Para mí, el ocaso dorado no era un asilo.
Era el sol de la tarde que iluminaba mi tierra. Y yo, Guadalupe Serrano, ya no era la carga, era la patrona. Y mi tierra me estaba esperando para empezar a construir mi nuevo imperio. Y lo más importante, mi dignidad. Y mi tierra me estaba esperando para empezar a construir mi nuevo imperio. Y lo más importante, mi dignidad. Llegué a Oaxaca, comadre. El olor a tierra mojada, a fogón y a mezcal me pegó en la cara. Me sentí en casa. El terrenito baldío de mi marido ya no era baldío. Estaba lleno de vida y de promesas. Pero mi historia con mi hija no había terminado. La justicia es una cosa, el perdón es otra, y a veces el más difícil de conseguir. Pasaron 3 meses, 3 meses de silencio de mi parte, y 3 meses de infierno para ellos. Ximena me llamó un día. Su voz ya no era de fastidio, era de pánico. Mamá, por favor, necesito verte, es urgente. La casa se va a remate la próxima semana, ya no tenemos a dónde ir. Javier se fue. Me dejó una nota diciendo que regresaba con su mamá, la de las perlas. Por favor, mamá, dame un préstamo, te lo ruego, por tus nietos. No me movió. Su llanto era puro interés. Pero la dejé hablar. Y doña Leonor me cerró la puerta. Me dijo que era una traidora. Mamá, no me queda nadie. Solo tú. Te juro que te voy a cuidar. Te juro que te voy a dar tu lugar. Te lo prometo. Ahí fue donde le puse un alto. No me jures nada, Ximena, le dije, mi voz calmada como el agua de un pozo. Yo ya oí tus promesas. ¿Recuerdas lo que me juraste cuando te compré la vida con las arracadas de tu abuela? ¿Recuerdas lo que me juraste cuando te di el enganche de esa casa que ahora se te va? Ella sollozó, sin poder contestar. Mira, Ximena, te voy a ver, pero no para darte dinero. Te voy a ver para darte una lección y una oportunidad. La cita fue en un café humilde, en el centro, un café sin lino, sin canapés, sin pretensiones. Yo llegué con mi rebozo, oliendo a tierra de Oaxaca. Ella llegó vestida con ropa que se veía cara, pero sucia. Se veía acabada. Cuando me vio, se levantó de un salto, y esta vez sí, me abrazó. Un abrazo desesperado, como un náufrago. Mamá, te amo, perdóname, por favor. Empezó a llorar, y sus lágrimas eran reales. Me separé de ella con suavidad. La senté. Siéntate, Ximena. No llores, no te veas así. Yo no te dejé, tú me dejaste ir. No es cierto. Fue Javier. Él nos manipuló. Él te manipuló. Sí. Le concedí. Pero tú lo permitiste. Te dio asco tu origen. Te dio asco tu madre. Porque yo no era la doña de las lomas. Te dio asco mi mole. Te dio asco mi olor a mercado. Querías el oro de tu tierra, pero despreciaste el lodo que lo sembró. Le dejé esa verdad clavada, como un alfiler. ¿Quieres que te perdone, Ximena? Le pregunté. Yo no tengo nada que perdonarte. Tú eres la que se tiene que perdonar. Y tienes que ganarte mi respeto. Saqué un cheque de mi bolsa. Ella lo vio. Sus ojos se iluminaron con esa codicia que nunca se le quita. Mamá, este cheque, le dije, y lo puse sobre la mesa. Es un préstamo. No es para pagar tu casa. Es para que tú y mis nietos tengan para rentar un departamento humilde. Es para que coman por 3 meses. Ella agarró el cheque como si fuera un boleto de lotería. Gracias, mamá. Gracias. Te juro que te lo voy a pagar. No me lo vas a pagar con dinero, Ximena. Me lo vas a pagar con acciones. Le expliqué mi condición. Yo no voy a pagar la casa que te hizo ingrata. Te dejé un fideicomiso para mis nietos. Ellos tendrán su dinero cuando cumplan 25 años. Pero solo con una condición. Que te mantengas sobria, honesta, y que me busques, a mí, por amor a tus raíces. Ella me miró, confundida. ¿Qué quieres que haga? Quiero que trabajes. Que dejes de ser la dama de sociedad que dependía de la tarjeta de crédito de un zángano y el dinero de su madre. Quiero que vengas a Oaxaca. Que traigas a mis nietos. No a vivir, a visitar. Quiero que me ayuden a moler los chiles para el centro cultural de cocina que estoy abriendo. Quiero que vean de dónde vino el dinero que les dará un futuro. Que toquen el lodo de su abuela. Le di el golpe final, el que la derrumbó. Y quiero que me pagues el préstamo, le dije. Me lo vas a pagar con la receta del mole, no la mía. Vas a investigar, vas a ir al mercado, vas a ir a mi tierra y vas a encontrar la receta auténtica, la que le dé honor a tu nombre.
La que te enseñe que el verdadero valor no está en el precio de las perlas de doña Leonor, sino en el calor del comal de tu abuela. Ximena soltó el cheque, puso la cara entre las manos y lloró, pero esta vez su llanto era de humildad. No puedo, mamá. No sé cómo. Me da vergüenza. A mí me dio vergüenza servir el vino con mi mandil, Ximena. Y aquí estoy. De ti depende. Yo no te voy a dar tu casa. Te voy a dar las herramientas para que te ganes tu propio techo. Y si lo logras, tal vez, solo tal vez, un día yo te pueda dar mi bendición. Me levanté. No le di un beso. Le di una lección. Si me quieres ver, Ximena, me vas a buscar en Oaxaca y me vas a llevar el mejor mole de la tierra, hecho con tus manos, no con mi dinero. Esa es tu única herencia ahora. Salí del café. Ella se quedó ahí, sola, con el cheque y la receta del mole de su abuela, que ahora se había convertido en su examen final de la vida. La lección. El perdón. Yo ya estaba en mi taxi, comadre, y me sentí en paz. El perdón no es un regalo que le das al otro, es una decisión que tomas por ti misma. Yo me había perdonado a mí, la tonta que se dejó pisotear, y a Ximena. A Ximena le había dado la única oportunidad de salvarse, trabajar por su dignidad. Y eso, comadre, vale más que todos los millones del resort. Yo ya tenía mi lugar, mi trono, y mi alma. Mi alma ya no olía a fritanga, sino a mole nuevo y a justicia. Yo ya estaba en mi taxi, comadre, y me sentí en paz. El perdón no es un regalo que le das al otro, es una decisión que tomas por ti misma. Yo me había perdonado a mí, la tonta que se dejó pisotear, y a Ximena. A Ximena le había dado la única oportunidad de salvarse, trabajar por su dignidad. Y eso, comadre, vale más que todos los millones del resort. Yo ya tenía mi lugar, mi trono y mi alma. Mi alma ya no olía a fritanga, sino a mole nuevo y a justicia. Pasaron otros 6 meses. El sol de Oaxaca me había cambiado el color de la piel, comadre. Ya no tenía el rostro de la mártir, tenía la cara de la dueña. Hoy es la inauguración. La gran inauguración del Centro Cultural y Gastronómico de Santa María Coyotepec. Me veo en el espejo. El traje gris está impecable. El rebozo está perfectamente colocado. Y en mis orejas me puse unos aretes sencillos, de plata, porque no necesito oro para brillar. Afuera, la fiesta es una maravilla. El aire huele a tlayudas, a chocolate de agua y a mole. Pero no a mi mole, comadre. A muchos moles, porque mi centro cultural es una escuela para las jóvenes de aquí, para que aprendan a valorar el sazón de sus abuelas. El señor Thompson está a mi lado. Me sonríe, satisfecho. Mrs. Serrano, el éxito de esto es su visión. La gente no solo viene por el resort, viene por el sabor auténtico, viene por la historia. Y sí, el resort de lujo se está construyendo, con albercas y todo. Pero lo que da la cara al pueblo, lo que da el alma, es el centro cultural. Y mira, comadre, ahí están. En la orilla del gentío, con ropas humildes, están Ximena y mis nietos. Ximena se ve cansada, pero limpia. Ya no huele a perfume caro, sino a trabajo. Rentó un cuartito cerca de aquí, en el pueblo. Pasa sus días investigando, haciendo viajes al mercado, hablando con las viejitas. Está buscando el mole de su vida, el mole que le dé su dignidad. Pedrito, mi nieto, ya no juega con tablets, está en el fogón, viendo cómo tuestan el cacao. No tiene miedo de ensuciarse, no tiene miedo de oler a tierra. Ximena se acerca. Trae un paquete envuelto en papel de estraza. Mamá, me dice, y su voz es sincera. Ya no tiembla de miedo, tiembla de esfuerzo. Vengo a pagar mi deuda. No tengo todo el dinero, todavía, pero tengo esto. Desenvuelve el paquete, es un frasco de vidrio. Dentro está la pasta de mole más hermosa que he visto, oscura, brillante, con los granos de ajonjolí perfectos. Es la receta de doña Eduviges, me dice. Una señora que conocí en un rancho. El mole de fiesta. Me tardé 3 meses en ganarme su confianza, en que me enseñara. Me costó sudor y lágrimas, mamá. Y mucho respeto a la tierra. Ella me lo entrega. Y por primera vez en años, comadre, sus ojos me ven con orgullo. Orgullo de sí misma. Te lo juro, mamá. Nunca más me va a dar asco de dónde vengo. Ni me va a dar asco el olor a mercado. Porque esto es la verdadera riqueza. Yo no tomo el mole. Simplemente la miro. Y sonrío. Una sonrisa de paz. Gracias, Ximena. Te perdono.
Pero no te perdono por el asilo, te perdono por el mole que tiré en mi fregadero, porque al tirar tu comida, tiré mi propio corazón. Y hoy, tú me lo regresaste. Ahora vete a ponerte el mandil, le digo, señalando la cocina. Hoy eres mi invitada de honor, y quiero que sirvas este mole, el tuyo, a la gente que viene de fuera, para que aprendan a respetar el sabor de México. Y ahí, comadre, ella se fue, a la cocina, no a servir, a enseñar. Y yo me quedé en la terraza, viendo el sol caer sobre el terreno que Javier y Ximena querían venderme por unos cuantos pesos. El dinero. El dinero es una cosa, comadre. Pero la verdadera herencia, esa no se vende. La verdadera herencia no era el oro, eran las arracadas que vendí por amor. Era el lodo de Oaxaca que me dio la dignidad. Era el sazón que me dio el respeto. Yo les enseñé que el respeto no se exige, se gana, y que la madre que desprecias es la raíz que te mantiene en pie. Y si cortas tus raíces, te caes. Mi hija aprendió a cocinar su propio mole, y yo aprendí a ser mi propia patrona, y esa, comadre, es la receta del éxito. ¿Por dinero? ¿Tú crees que aguanté que tu mujer me dijera fritanga por dinero? ¿Tú crees que aguanté que me dijeras que incomodaba por dinero? Me paré. Despacio. Puse mis manos quemadas sobre la mesa carísima. Ustedes no entienden nada. Abrí la caja de galletas. El ñiñiñic del metal sonó en esa oficina lujosa como un grito. Ignoré a Ximena. Ignoré a Javi. Mis ojos. Mis ojos estaban clavados en él, en don Arturo. Ustedes querían mi colaboración para el bautizo, le dije, con la voz más tranquila del mundo. Saqué la foto, la de Efrén y yo, y se la aventé sobre la mesa. Aquí está mi colaboración. Don Arturo vio la foto. Se le borró la sonrisa. Javi se acercó. Ese es mi papá. Sí, mijo, le dije. Y esa era su constructora. El esfuerzo. Ximena se rió, nerviosa. ¡Ay, por favor! ¿Una lona pintada? Papá, esto es ridículo. ¡Tú cállate, mija!, le grité. Y se calló. ¡Esto es de grandes! Volteé a ver a don Arturo. Él ya no sonreía. Me veía, como se ve a un perro rabioso. Usted me preguntó de qué esfuerzo le hablaba, le dije. Le refresco la memoria, don. La constructora que usted y mi esposo empezaron, la que usted le robó. Eso es una difamación, gritó él golpeando la mesa. Es una difamación, le contesté, sacando el sobre amarillo. Y esto también. Aventé la carta de mi Efrén. Léala, don. O mejor, léesela tú, Javi. Léele a tu suegro la carta que me escribió tu padre 2 días antes de que lo mataran. Javi agarró la carta. Sus manos temblaban. Ximena se paró. No, no toques esa basura. Léela, Javier, le ordené. Y Javi, por primera vez, me obedeció. Empezó a leer en voz alta. Mi güerita, te escribo esto porque ando con el Jesús en la boca. Mientras Javi leía, yo no le quitaba los ojos de encima a Arturo Menchaca. La cara se le estaba poniendo gris ceniza. El sudor le brillaba en la frente. Javi llegó a la parte. El socio que metí es un tranza, me amenazó. Javi levantó la vista. Me vio. Sigue leyendo, mijo. Y Javi leyó el final. Si algo me pasa, no fue un accidente. Fue él. Arturo Menchaca. La carta cayó de las manos de Javi. Silencio. Un silencio de tumba. Ximena estaba blanca como el papel. Se tapó la boca. Javi. Mi Javi. Se volteó. Vio a su suegro. Vio al hombre que lo iba a hacer socio. Al hombre al que admiraba. Don, susurró. Don Arturo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es una broma, ¿verdad? Dígale, mamá. Dígame que es una mentira. Me vio a mí, rogando. Yo negué con la cabeza. Es la verdad, mijo. Y entonces me volteé contra la rata. Usted no solo me robó el negocio de mi esposo, le dije, señalándolo con mi dedo, ese dedo áspero, quemado por el comal. Usted me lo mató, lo dejó morir en esa obra para quedarse con todo, para construir este palacio de vidrio, sobre los huesos de mi Efrén. ¡Cállese, vieja loca!, gritó Arturo. ¡Lárguese de aquí! ¡Seguridad! No me callo nada, le grité de regreso, y el coraje de 20 años de viuda me salió del pecho.
Usted me dejó en la miseria. Usted hizo que mi hijo creciera sin padre. Usted hizo que yo me partiera el lomo vendiendo fritanga. La misma fritanga que su hija me echó en cara. Me acerqué a mi hijo. Javi estaba paralizado, llorando en silencio. «¿Y tú, Javi? Tú», le dije. Y la voz se me quebró. «El hombre al que le besas la mano, el que te trata como a un hijo, es el asesino de tu padre». Javi se derrumbó en la silla. «El hombre cuya familia te dio vergüenza de mí, es la familia del hombre que nos destruyó la vida». Miré a Ximena, que sollozaba. «¿Y tú, mija? Te preocupaba el qué dirán. Te preocupaba que mis quesadillas mancharan tu apellido. ¿Sabes qué? Tu apellido está manchado de sangre y de robo». Don Arturo se levantó. Estaba morado. «Se va a arrepentir de esto, señora. La voy a hundir, la voy a demandar». Yo agarré mi caja de galletas, mi caja roja, lo miré a los ojos, y ya no vi a un tiburón. Vi a una rata acorralada. «No, don, el que se va a arrepentir es usted. Ustedes querían mi colaboración para el bautizo». Caminé hacia la puerta. «Pues, mi colaboración es esta verdad. Ya no quiero su dinero, ya no quiero su respeto, quiero justicia». Abrí la puerta. Javi no se movió. La deuda se paga, don. Y usted me debe 20 años, me debe la vida de mi esposo, y me la va a pagar, con su constructora, o con la cárcel». Salí de esa oficina, y mientras el elevador bajaba, y yo veía la ciudad pasar por el vidrio, sentí que por fin podía respirar. El sabor de la venganza, comadre, sabe a mole. Pero uno bien picoso, y ese mole picoso, comadre, lo dejé servido en esa mesa de caoba. Salí de ese edificio de cristal, con mi caja de galletas roja bajo el brazo, y mientras el elevador bajaba esos 30 pisos, yo no veía la ciudad. Veía la cara de mi Javi, destrozado. Se me había salido el coraje, había gritado la verdad de mi Efrén, había puesto al don ese en su lugar. Pero, cuando pisé la calle, cuando el aire frío de Santa Fe me pegó en la cara, sentí el peso. Acababa de firmar la sentencia de mi hijo. Me subí a un taxi, puse mi caja en las rodillas. Estaba vacía, pero pesaba más que nunca. Pesaba a 20 años de silencio. El taxista puso una de esas canciones de José José, El Triste. Y mientras cruzábamos la ciudad, de regreso a mi Iztapalapa, el fuego que sentía se me fue apagando, y me quedó un frío peor que el de la boda. ¿Y ahora qué, Lupe? ¿Ahora qué seguía? Llegué a mi casa. Mi comadre Trini me estaba esperando en la puerta, con el rebozo en la boca. «Comadre, ¿cómo te fue? ¿Estás bien? Estás pálida». Entré. Me senté en mi silla de la cocina. «Ya lo hice, Trini», le dije. Les dije todo». «¿Y? ¿Qué te dijeron?» «¿Qué hizo el infeliz ese?», gritó. Amenazó. «¿Y Javi? Tu hijo». «Ahí, comadre», se me rompió la voz. «Javi se quedó ahí, con ellos». La Trini nomás negó con la cabeza y me sirvió un té de tila. Los siguientes días, ay, comadre, fueron un infierno. El mole de doña Lupe seguía. Los pedidos llegaban. El chef Herrera me habló para un nuevo festival. Pero yo estaba muerta en vida. Cocinaba por pura mecánica. Mis manos molían el chile, pero mi cabeza estaba en esa oficina de vidrio. ¿Qué estaría pasando? ¿Javi me odiaría? Don Arturo cumpliría su amenaza de hundirme. Cada vez que un coche se paraba enfrente, yo brincaba. Cada llamada, me sudaban las manos. Yo esperaba. No sé. Esperaba el golpe. Y el golpe llegó. Pero no como yo pensaba. Llegó la Trini. Como siempre. Pero esta vez venía que no cabía de gusto. «Comadre, no sabes el mitotazo que se armó. La comidilla de todo Polanco». Yo no quería oír de Polanco. No, escúchame. El bautizo se canceló. ¿Y a mí qué?, le dije amargada. «Es que no sabes por qué. Dicen que hubo un pleito de perros y gatos, que Javi y el suegro acabaron a gritos, que la Jimena le dio una cachetada a Javi y lo corrió del penthouse». Sentí un piquete en el corazón. «Pero eso no es lo mejor», dijo la Trini, bajando la voz. «Lo mejor es que don Arturo corrió a Javi de la constructora. Lo acusó de ser un traidor, un cómplice tuyo. Le dijo que
que se largara, que un malagradecido que no respeta a su nueva familia no tenía lugar ahí. Me quedé helada. Lo habían corrido. El suegro, tipazo. El que lo trataba como a un hijo. En cuanto le saqué sus verdades, lo pateó, lo usó y lo tiró a la basura. Igualito. Igualito que como hicieron con mi mole. Lo dejaron sin nada, Trini. Susurré. Sin nada, confirmó ella. Se quedó, como dicen, chiflando en la loma. Sin mujer, sin casa, sin trabajo, y con un hijo que lleva el nombre del otro. Esa noche, comadre, no pude dormir. Daba vueltas en la cama. Pensaba en mi Javi. ¿Dónde estaría? ¿Tendría que comer? ¿Estaría en la calle? Por un lado, mi coraje me decía que se aguante. Es su culpa, por malagradecido, por encandilarse con el dinero, por darnos la espalda, pero por el otro, mi corazón de madre me gritaba: es tu niño, es tu Javi, está solo. Me levanté a las 3 de la mañana. Prendí la veladora a mi Virgen. Madre mía, cuídamelo. Donde quiera que esté, protégemelo. Y tráemelo de vuelta. Roto, pero tráemelo. Y me lo trajo, comadre. 2 noches después, yo ya estaba cerrando la cocina. Oí que tocaron la puerta del zaguán. No tocaron el timbre. Tocaron, con los nudillos. Despacio. Pum, pum, pum. Un toquido. De pena. Se me heló la sangre. Fui. Detrás de la puerta, pregunté: ¿quién? Un silencio. Y luego, una voz. Una voz que apenas se oyó. Amá. Soy yo. Javi. Abrí, comadre, y lo que vi. Ay, Dios mío. No era el licenciado Javier. No era el hombre del traje caro y el portafolio de piel. Era un fantasma. Estaba flaco, con la barba crecida de días. Tenía puestas las mismas ropas con las que salió de la oficina de Arturo. Arrugadas, sucias. Traía una chamarra vieja que yo le había comprado en la universidad, una que guardaba en su coche. Olía a cerveza, a sudor, a derrota. Sus ojos, esos ojos que antes brillaban de orgullo, estaban muertos, hinchados, rojos. Se me quedó viendo, parado en mi banqueta rota, como un perro callejero. No me vas a dejar pasar, amá, me dijo, con la voz rasposa. Me hice a un lado. Sin decir nada, entró, y se quedó parado a mitad de mi cocina. Vio los bultos de chiles, las ollas limpias, vio mi letrero nuevo de pedidos. Así que, es verdad, dijo. Todo. Lo del mole. Y lo de mi papá. Yo nomás lo veía. Me corrió. Amá, dijo, y se le quebró la voz. Me dijo que era un ladrón, que yo te había ayudado a montar todo, a chantajearlo. Se rió. Una risa que era más bien un llanto. Me dijo que la sangre llama, que yo era igual de naco y tranza que mi padre, y que tú eras una vieja loca y ardida. Apreté los puños. Ximena. Ella se quedó con él. Me dijo que le daba asco, que cómo me atrevía a creer en tus cuentos de sirvienta, en lugar de creerle a su papá. Me dijo que yo no era nadie, que todo lo que tenía era gracias a ellos, y me lo quitaron. Caminó y se dejó caer en la silla de plástico, la misma donde se sentó a pedirme que me escondiera. Puso los codos en la mesa triste y se agarró la cabeza con las manos. Me quitaron el coche, las tarjetas, el penthouse. Me sacaron con lo que traía puesto. He estado durmiendo en el coche de un amigo. Se quedó callado, y de repente su cuerpo empezó a temblar. Todo, amá, sollozó. Lo perdí todo, por estúpido, por ambicioso. Levantó la cara, y estaba deshecho. Era mi niño de 7 años, llorando porque se le había caído el helado. Y al final tenían razón. ¿Razón en qué?, le dije. Mi voz salió dura. ¿En qué? En que soy una basura. En que te dejé sola. Dejé que te humillaran. Me dio vergüenza. Vergüenza, amá, de ti, de la mujer que me dio todo. Dejé que dijeran que apestabas a fritanga. Dejé que tiraran tu mole. Dejé que te sentaran junto a la cocina.
Y ahí, comadre, no aguantó. Se resbaló de la silla. Se hincó en el piso de cemento de mi cocina de Iztapalapa. Mi licenciado, mi orgullo, se arrastró y me abrazó las rodillas. Perdóname, amá, gritó. Un grito que le salió del fondo del alma. Perdóname, por favor. Yo no sabía. Te juro por mi padre que no sabía lo de él. Pero lo demás sí. Y me callé. Perdóname por olvidarme de quién soy. Perdóname por mi vergüenza. Lloraba como un niño. Y yo me quedé parada, viendo a mi hijo, hecho un trapo a mis pies. Y el coraje de 20 años, se me fue, como agua sucia por la coladera, y me quedó nomás este dolor hondo, este dolor de madre. Levanté la mano y se la puse en la cabeza, en ese pelo que yo le peinaba de niño, con agua y limón, para que se fuera guapo a la escuela. Levántate, Javier, le dije, con la voz firme. No, amá, hasta que me perdones, que te levantes, le ordené. Lo jalé del brazo, lo obligué a pararse, lo senté de nuevo en la silla, le agarré la cara con mis 2 manos, con mis manos ásperas, quemadas, lo obligué a mirarme. Mírame bien. Sus ojos eran un mugrero de lágrimas y culpa. La vergüenza no se llora, mijo, le dije, despacio, para que me entendiera. La vergüenza se limpia. ¿Cómo, amá? ¿Cómo? Lo perdí todo. No perdiste todo. Perdiste lo que no era tuyo. Me sequé una lágrima mía con el rebozo. Perdiste el dinero robado. Perdiste a la mujer que se reía de tu madre. Perdiste al padrino que mató a tu padre. Lo que perdiste era pura basura. Javi me vio, como si por fin me estuviera viendo. La vergüenza se limpia trabajando, le dije, honrando el nombre de tu padre, el que ese sinvergüenza manchó, el que tú dejaste que mancharan. Se quedó callado. Mañana, le dije, soltándolo. Te quiero aquí a las 5 de la mañana. ¿Oíste? A las 5. ¿A las 5? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aprendas a tostar el chile. Para que aprendas a usar el metate de tu abuela. Para que aprendas lo que de verdad huele la fritanga. Caminé a mi cuarto. Te vas a quedar en tu cuarto de siempre. Ahí hay cobijas. Y báñate, que apestas a lástima. Me vio. Y en sus ojos vi algo. Algo que no había visto desde que era niño. No era admiración. No era miedo. Era respeto. Asintió. Despacio. Sí, amá. A las 5. No le dije que lo perdonaba. No con palabras. Le di un trabajo. Le di una pala. Porque el perdón, comadre, igual que la dignidad, no se regala. Se gana. Porque el perdón, comadre, igual que la dignidad, no se regala. Se gana. Y al día siguiente... ¡Ay, Dios mío! Eran las 5 de la mañana. La cocina estaba oscura, fría. Yo ya estaba enjuagando el maíz. Oí el clic de la puerta de su cuarto. Entró. Se había bañado, pero traía la misma ropa arrugada. Y sus ojos eran 2 agujeros hinchados en la cara. «Buenos días, amá», me dijo, con la voz de estropajo. «Buenos días», le contesté, sin voltear. Señalé con la barbilla los costales en el rincón. «Ahí están los chiles. Ancho, mulato y pasilla. Los quiero todos desvenados, para las 7. ¿Me vio?» «Sí, amá». Y empezó. Comadre, qué cosa, sus manos, esas manos de licenciado, suaves, que solo sabían agarrar pluma fina y la copa de champaña. No podían, se picaba con las venas, el polvito del chile lo hacía estornudar, se le pegaban las semillas en los dedos. Era torpe, me daba. No sé si lástima o más coraje. A las 7, cuando yo ya tenía el maíz en el nixtamal, él apenas llevaba medio costal, y tenía las manos rojas, hinchadas. «¿No vas a acabar?», le dije. «Sí acabo, amá», me dijo,
sin levantar la vista, y le siguió. Cuando por fin acabó de desvenar, le dije: «Ahora, a tostar». Prendió el comal. Mi comal. El de la fritanga. Echó los chiles. Y el humo, comadre. El humo que a mí ya ni me hace. A él lo hizo llorar. Tosía y tosía. «Ahí no se deja, mijo», le grité. «Se te quema. Muévele. Un chile quemado. Amarga el mole». Y ahí estaba, el gran licenciado Javier, el socio, llorando, con el humo en la cara, moviendo chiles en un comal tiznado, con miedo a que lo regañara. «Ese olor», le dije, más despacio. «Huélelo bien. ¿Lo sientes?» Él nomás tosía. «Ese es el olor de tu universidad. Es el olor de tus trajes caros. No es fritanga, mijo. Es sacrificio. Y más te vale que se te grabe». No dijo nada. Solo asintió, con los ojos rojos. Y así fue, comadre. Semana tras semana. Lo puse a lavar ollas, a tallar el tizne de las cazuelas hasta que le sangraron los nudillos. Lo puse a cargar bultos del mercado, a moler en el metate. Sus manos de licenciado se empezaron a pelar. Se llenaron de ampollas. Y luego, de callos. Se le acabaron las ropas decentes. Tuvo que usar la ropa vieja de su padre, la que yo guardaba. Se veía, como Efrén, y mientras él pagaba su penitencia en mi cocina. El escándalo afuera, comadre, era un incendio. Llegó la Trini, que se enteraba de todo. «Comadre, no sabes, el mitotazo. Resulta que la carta de Efrén fue una bomba. Alguien, yo creo que fue Panchito, que es más listo que el hambre, filtró el chisme a un periodista de esos de sociedad. Dicen que don Arturo no está solo, que Construcciones El Esfuerzo tenía un socio fantasma», me contó la Trini, con los ojos pelones, «y que el socio se murió en circunstancias raras. ¿El qué dirán, comadre? ¿El qué dirán que tanto le preocupaba a Ximena?» Se les volteó. «Los clientes de don Arturo, puros ricos, pura gente de apellido. Y esa gente odia el escándalo, odian que sus nombres se manchen. Le están haciendo auditorías, Lupe. Le cancelaron 3 proyectos. Dicen que el viejo anda, que trina, que la gente ya no confía en él. Su nombre, el que tanto cuidaba, ahora es basura. Ximena. Uy, Ximena peor. Sus amigas, fresas, las del jardín, las de la boda. Le dejaron de hablar, porque ahora la apestada, la naca, era ella, la hija del ladrón, la hija del posible asesino. Yo oía todo, comadream, mientras seguía cocinando. Y Javi también oía. Estaba un día, moliendo almendras, cuando la Trini contó que Ximena lo andaba buscando, que lo había mandado llamar con abogados. Esa noche, Javi no cenó. Se sentó en la silla de la cocina. Mañana voy a ir a verla. Amá, yo me sequé las manos. No tienes nada que hablar con esa gente. Tengo que ir», dijo, con una voz nueva, una voz dura. «Tengo que ir a ver a mi hijo. Ay, comadre, el nieto. Y voy a pelear por el nombre». Mi corazón dio un brinco. «Le pusieron Arturo», susurró él, y vi el coraje en sus ojos. «El coraje bueno. No voy a dejar que mi hijo lleve el nombre del hombre que mató a mi padre». Al día siguiente, se fue. Se puso una camisa limpia de mi Efrén. Tardó todo el día. Regresó ya anoche. Cansado, pero parado derecho. Y le pregunté. Gritó. Lloró. Me amenazó, dijo, sentándose. Pero gané. Amá. ¿Ganaste qué? Ya no se llama Arturo Menchaca Jr. Se me llenaron los ojos de lágrimas, comadre. Le van a quitar el apellido del ratero ese. Y el nombre se va a llamar Efrén Javier. Me abrazó, comadre, por primera vez en años. Sentí el abrazo de mi Javi, el de verdad, y olía a chile tostado, olía a honor. Pasaron 6 meses, y ayer, comadre, ayer fue la inauguración, ya no en mi cocina. No, renté un localito aquí mismo, en Iztapalapa.
Lo pintamos de azul añil, con manteles bordados de Oaxaca. En la pared colgué la lona original de mi Efrén. Construcciones, el esfuerzo. Y afuera, un letrero que brilla. El legado de Doña Lupe. Estaba hasta el gorro. Vino el chef Herrera. Vino la señora de las Lomas que me hizo el primer pedido. Vino Panchito, con traje, y mi Trini, sirviendo mezcal como si fuera agua. Yo estaba en la puerta, recibiendo a la gente. Usé mi vestido de la boda, comadre. El mismo. Pero ahora sí era la reina. Las puertas de la cocina se abrieron, y salió él, mi Javi, con una filipina blanca, limpia, el pelo amarrado, sudando, sí, pero sonriendo. Era el jefe de cocina, traía un plato. «Para usted, maestra», me dijo, guiñándome un ojo. Era el mole. Me paré, agarré mi caballito de tequila, y brindé. «Gracias a todos por venir», dije, y la voz no me tembló. Muchos de ustedes me conocieron en un puesto de lámina, con las manos llenas de grasa, oliendo a fritanga. Vi a Javi. Él asintió, y tenían razón, olía a fritanga, olía a trabajo, olía a una viuda sacando a su hijo adelante. Hoy, ese olor es mi orgullo. Esta casa es el sueño que un ratero le quitó a mi esposo, Efrén. Toqué la caja de galletas, la roja, la de los ángeles descarapelados. Ahora era la caja registradora del restaurante. Y este hombre que ven aquí, señalé a Javi, es mi hijo. El que aprendió, a golpes, pero aprendió, que la dignidad de una madre vale más que todos los penthouses de Polanco. «Salud», gritaron todos. Levanté mi copa, comadre. Y te vi. A ti, que me estás escuchando. Aprendí tarde. Aprendí que el amor de madre es incondicional, sí, pero nuestro respeto, nuestra dignidad, esa no se negocia, ni por los hijos, porque una madre que se deja pisotear, una madre que se esconde porque incomoda, no es una madre, es una esclava. Y yo soy Doña Guadalupe, la maestra, la reina de mi propia mesa. Esa fue la historia que me contaron, comadre. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Alguna vez has tenido que poner tu dignidad primero, aunque te duela el alma? ¿Te han hecho sentir naca o incómoda en tu propia familia? Cuéntame tu chisme. Cuéntame tu historia. Te leo aquí abajo, en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, si crees que la dignidad de una madre es sagrada, apóyame. Regálame un me gusta, para que estas historias se oigan fuerte. Y no olvides suscribirte, para que no te pierdas el próximo chisme. Soy tu comadre. Y aquí te espero, con un café y una verdad.